Suecia, mediados de los años 20. Con la aviación empezando a tomar un papel importante después de la Primera Guerra Mundial, la Real Armada Sueca estaba convencida de que en el futuro se necesitaría un buque capaz de transportar aviones, teniendo en cuenta que el 1 de julio de 1926 se fundó la Fuerza Aérea Sueca. Pocos meses después, en diciembre de 1926, se presentó el primer diseño a la Junta de Construcción Naval Sueca, que al final decidió que el nuevo buque debería ser capaz de defenderse por sí mismo, liderar flotillas de destructores y guerra antisubmarina con minas, por lo que el diseño final acabaría siendo una especie de crucero portaaviones. El diseño, que proyectaba dos torretas en la proa y otra en el centro del buque, dejando la popa y un poco más de la cubierta para la zona de aviones, no convencía al almirantazgo y se tomó la decisión de eliminar la torreta número 2 para dejar los cañones en casamatas debajo de la superestructura, algo que recuerda más a viejos acorazados o a los cruceros de la clase Omaha estadounidense. Al final, el contrato de la construcción se adjudicaría al astillero de Gotha Bergen el 7 de junio de 1930 y el nuevo buque sería nombrado Gotland. Iniciado en 1930 y votado el 14 de septiembre de 1933, el nuevo buque contaría con 134 metros de eslora, 15,4 de manga en su punto más ancho y un calado de 4,5 metros, desplazando un total de 5.500 toneladas a toda carga. Como armamento, 6 cañones de 152 milímetros en 2 torretas dobles, una a proa y otra en el centro del buque, con otras 2 monturas individuales en casamatas bajo la superestructura. Como complemento, equipaba 4 cañones de 75 milímetros, 4 cañones de 25 milímetros y 6 tubos torpederos de 533 milímetros en 2 monturas triples, una a cada costado del barco en el centro del buque. Su propulsión estaba a cargo de 4 calderas junto a turbinas conectadas a 2 ejes de hélices que generaban 28.000 caballos, pudiendo desplazar el buque a una velocidad máxima de 27,5 nudos. El cinturón blindado era una correa central vertical de apenas 25 milímetros, igual que debajo de la cubierta. La parte importante del buque para este periodo está en la parte trasera de la cubierta, donde se ingenia una zona para equipar hasta 8 hidroaviones Hawker Osprey, que serían lanzados al aire gracias a una catapulta de 22 metros, pero izados desde el agua con una grúa. Cuando el buque fue asignado al servicio el 14 de diciembre de 1934, operaba 6 aviones, pero cuando Suecia intentó comprar 2 más, el Reino Unido anunció que la producción había terminado y no fue posible obtenerlos. Si miramos la estructura, podemos ver que la cubierta del crucero podría parecer que no estaba pensada desde el principio para esta tarea. La cubierta de popa era una plataforma atravesada por andamios, y no había un hangar específico para guardar los aviones, ya que el almirantazgo pensó que no sería necesaria, pero esto fue un error. Con el paso del tiempo, los aviones se vieron afectados por el agua y las salpicaduras a las que estaban expuestos en alta mar. Durante sus primeros años en servicio, en el periodo de entreguerras, el buque se limitó a hacer cruceros por todo el mundo, navegando por las islas portuguesas Funchal en el Atlántico en 1936, Venezuela, Colombia y Jamaica en 1937, y Senegal, Brasil, Marruecos e Inglaterra en 1938, entre muchos otros. Uno de sus últimos viajes antes de la guerra pasaba por Burdeos en Francia, donde se tomó esta fotografía. Cuando la guerra empezó en Europa en septiembre de 1939, Gotland se limitó a navegar por las aguas cercanas a la costa sueca y por el Golfo de Skagerrak. No fue hasta más de un año después, en mayo de 1941, que en ese mismo sitio avistó uno de los buques más temidos del momento, el acorazado alemán Bismarck, que se dirigía al Atlántico junto al crucero Prinz Eugen, que se le uniría más tarde. El avistamiento fue informado al cuartel general de la Armada Sueca, que a su vez pasó el mensaje al cuartel naval británico en Estocolmo, que también lo remitiría al almirantazgo en Londres, y desencadenaría la batalla del Estrecho de Dinamarca y la persecución aliada del Gran Acorazado. Durante los siguientes meses, Gotland recibió un nuevo camuflaje,
y para 1943 la situación era muy tensa. El almirantazgo sueco tomó nuevas medidas que contemplaban la construcción de nuevos cruceros, los llamados clase Trekonor. El Gotland recibiría un nuevo papel. Al haber quedado obsoleto el llevar unos pocos aviones anticuados que no fueron renovados, sumado al ligero armamento y a la baja velocidad de apenas 27,5 nudos, se decidió que en 1944 el crucero se transformaría en un buque antiaéreo. Así pues, las instalaciones de hidroaviones fueron eliminadas y en su lugar se instalaron 4 cañones Bofors de 40 mm y 2 cañones L-70 de 20 mm, que serían colocados en la misma zona donde antes había una catapulta para hidroaviones, tal y como se ve en esta fotografía. Afortunadamente para Suecia, el Gotland no llegó a ver combate y la guerra terminó en Europa en mayo de 1945. Ante la llegada de los nuevos cruceros de la clase Trekonor, nuestro crucero quedó relegado a buque escuela y siguió navegando por el mundo. De 1952 a 1953, su velocidad máxima era de apenas 25 o 26 nudos, debido a que su motor estaba desgastado, pero el almirantazgo lo reparó y equipó un radar y una instalación de comando de combate para darle la capacidad de comandar fuerzas aéreas, pero continuó sirviendo como buque escuela en tiempos de paz. La defensa antiaérea también cambió. Se retiraron los cañones de 75 mm y también los 2 cañones de popa de 25 mm, que fueron reemplazados por 4 cañones automáticos de 40 mm. Durante estos tiempos se tomaron muchas fotografías al buque entre 1947 y 1956, cuando finalmente fue apartado y anclado en puerto, permaneciendo en espera hasta que el 1 de julio de 1960 fue dado de baja y licitado para su desguace, que terminaría en 1962 en la ciudad de Ystad. Así termina la historia del pequeño híbrido entre crucero ligero y porte hidroaviones, Gotland.